¿cierto? Hablamos un poquito, que es el tema de, vamos a ver ahorita en patogénesis del hospedador, pero para ir adelantando, sobre todo la parte gastrointestinal. A mí me parece chévere la parte gastrointestinal porque yo les conté que yo estoy dando en intestinos en los microbios, no les conté. Bueno, les cuento, porque yo les conté ya sea de virus, ¿cierto? Yo en virus estudio mucho flavivirus, ahorita estamos viendo West Night, pero en bacterias me gusta el intestino microbiota cerebro, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. El intestino cerebro microbiota es el más famoso, porque es ahí de todos, hay también intestino hígado, intestino piel, intestino todo, ¿sí? Porque todo arranca en el sistema digestivo, entonces ustedes escuchan es una infección oscura, ¿no? Por ejemplo, a las bacterias que son buenas en el intestino, para contarles una historia chévere, que son los ruminococos. ¿Los conocen, los ruminococos? Son el mismo tipo de microorganismos que degradan la celulosa y la hemicelulosa en el rumen. Nosotros también tenemos ruminococos, pero realmente no en el rumen, sino en el colon, ¿sí? Resulta que antes de que alguien sufra de depresión o un trastorno de ansiedad, se vieron en etología algo sobre los tipos de ansiedad en perritos. Bueno, los perros tienen su ansiedad, ¿no? Es la misma de nosotros, tiene su propia ansiedad, es un tipo de ansiedad, muy de su especie. Pero bueno, cuando uno entra en depresión, las primeras bacterias que declinan son los ruminococos. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué tiene que ver el intestino con el cerebro? Pues fácil, si usted tiene una banda de ruminococos, se deprime normalmente o entra en ansiedad. Solución, entonces usted estaba mandando una fluoxetina, ¿cierto? Un recaptador de serotonina, ¿cierto? Básicamente para que haya más serotonina, una fluoxetina, uno. Cuando la respuesta estaba más en sistema digestivo, era para los ruminococos. Y esa es una ciencia que está ahorita de furor, me extraña que no la hayan visto una infección de azuno, porque ahorita todo tiene que ver con la microbiota, porque nosotros tenemos RAN, ¿cierto? Resistencia antibióticos, ¿cierto? Resistencia frente a antibióticos, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que cambiar la historia. Una de las formas de cambiar la historia es protegiendo esas vellosidades, porque eso tiene que ver con todo. Y lo mismo con la piel. Por ejemplo, no sé si ustedes manejaban con los perritos, cuando los perritos manejan, hay que estar bañando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Han hablado de algo sobre dermatología? ¿No? Bueno, cuando uno... La dermobiota, sí. La destruyes. Ahí sería la dermobiota, la destruyes, estamos bañando. Entonces, estar bañando un perro no está bien, porque más que es bueno business, pero bueno, la salud del perro no sé. Entonces todo esto es importante porque de ahí arranca la salud del hospedador. Muchas veces uno no lo tiene en cuenta, pero son los prebióticos, los probióticos y los postbióticos lo que se ve a futuro, más todo lo que yo les comentaba, siempre que eran los bacteriófagos. Eso es lo que viene ahorita. O sea, ya todo ese cuento de estar usando antibióticos no va a funcionar ni en moléculas, no hay moléculas, entonces ¿qué hace? Bueno, entonces eso por un lado. Ahora sí vamos al hospedador. ¿Listo? Los patogénesis del hospedador. Entonces, siempre tiene que haber exposición, ¿cierto? Los postulados de Koch. ¿Cuáles son los postulados de Koch? O Koch. Postulados de Koch. Si usted no sabe los postulados de Koch, el profesor de infecciosas azuno se estará revolcando en su tumba. ¿Cuáles son los postulados de Koch? Si los postulados de Koch usted no puede decir que existe enfermedad. Como que se debe confirmar que, o sea, una diferencia entre la enfermedad y que se debe confirmar que el enfermo está dentro de la biología. Algo así como hablando. Sí, pero son 4. Pero más o menos va por ahí. Sí. Que está presente siempre la enfermedad. Pero primero, ¿cómo? Está presente siempre la enfermedad. El primero, sí. Es que el agente etiológico, y cuando hablo de agente etiológico, me refiero a la especie, ¿no? Cuando les hablo de agente etiológico, usted dice diarrea. ¿Cuál sería el agente etiológico? Normalmente una gastroenteritis. Diarrea grande, en el caso de estos todo duodenales, agente etiológico, son muchas.
Esto es lo mismo que E. coli. E. coli hay muchas. ¿Y todas las E. coli son malas? No. No, hay un montón que son buenas. Entonces, el agente biológico es específico, ¿listo? Entonces, el agente biológico debe estar presente en el organismo que tiene la enfermedad, ¿sí o no? Si no está presente, usted no puede decir que es un agente biológico. Ese es el primer postulado de Koch. Segundo, que usted lo puede aislar y cultivar, ¿sí o no? Tercero, que yo se lo puedo inocular a alguien que no tenga esa enfermedad y cuando lo inoculo se produce la enfermedad. Y cuarto, que en este nuevo hospedador, ¿cierto?, pueda aislar el agente etiológico. De nuevo, son los 4 postulados de Koch. Sin embargo, usted no puede evidenciar que existe una enfermedad. Entonces, lo primero que hay que ver es exposición y transmisión de acuerdo a los 4 postulados de Koch. Obviamente, acá se los dije con mis propias palabras, ¿sí? Así no recita, pero son esos. ¿Listo? Bueno. El último es que una vez usted lo inoculó en el otro hospedero que no tiene la enfermedad, también lo puede aislar. ¿Listo? El agente etiológico. Entonces, básicamente, es que usted, si alguien se enferma, usted lo identifica, lo cultiva, se lo pasa a otro y en esa otra persona vuelve a identificar el mismo agente etiológico. Son los 4 postulados de Koch. ¿Listo? O Koch. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces, arranca la patogenia. ¿Listo? Arranca la patogenia. Si ya saben que ese agente etiológico es el que le produce la enfermedad. Y entonces, hablábamos de que patogénesis y patogenia pues son sinónimos. Es todo ese proceso, ¿cierto? Toda la secuencia de acontecimientos que acompañan las infecciones. ¿Listo? Entonces, vale. Desde la entrada, por eso se estudia por dónde entra. Entonces, la mayoría de virus, ¿cierto? Son orofecales, ¿cierto? O nasales. Muy poquitos son percutarios y eso. Entonces, ahí pues hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque con la entrada se hace prevención. Por ejemplo, esto es bien interesante hablando de probióticos. ¿Usted puede ponerle probióticos a epitelio respiratorio? Sí, también. En los virus que usted se toma la enterogenización, se podría utilizarlos intranasal. Lo que pasa es que la gente no los está usando, pero es lo mismo. Y lo protegería así un montón. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen las nuevas formas de profilaxis. Que ¿ustedes vieron bienestar animal? Sí. La idea es que el animal no sufra de lesión, dolor o enfermedad. ¿Sí o no? Entonces, si el animal ya se enfermó, ya empezó a hacer mal su trabajo como clínico. Entonces ahí hay 2 escuelas. La escuela vieja, que esperaba que el paciente se enfermara, que era tratarlo, hacerle cirugías y correcciones que normalmente no funcionan. ¿Cierto? Por ejemplo, una cirugía común, si tiene un cálculo biliar, pues se le retira la vesícula biliar. ¿Nos están curando de una patología? Probablemente. No, se están quitando la vesícula biliar, lo que quiere decir que usted muy probablemente va a salir enfermo de por vida. Me corrigieron el cálculo, pero la cirugía, por eso dicen, ¿la mejor cirugía es la que? No se hace. Entonces hay 2 escuelas, se escoge. Quiere decir que con la escuela esa que solo se trata de enfermedades y que ya no hay herramientas, o ya no hay antibióticos. O quiere entrar en una nueva escuela que se enfoca en la profilaxis y el bienestar animal y cuyo ideal es que el animal no se enferme. Sería ideal. Entonces, por eso es importante entender cómo es la entrada, porque con la entrada yo mitigo, ¿cierto?, el agente infeccioso. Después viene una parte donde ya no puedo hacer tanto, ¿listo? Porque ya entró, ya se complica, que es la replicación y diseminación, que es ahí donde usted pues, tendrá que usar, ¿cierto?, los antivirales o los antibióticos. Después mirar el daño tisular que produce, porque esas lesiones me van a ayudar al diagnóstico. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver, tales signos, tales lesiones, puede ser esta patología. Y finalmente, pues sea una respuesta inmunitaria. Entonces, al lado de eso está pues la aparición de los signos clínicos, que tienen que ver con el daño tisular y la respuesta inmunitaria, si hay resolución o no, ¿cierto? Si se da una infección permisiva o evolutiva, y finalmente si hay eliminación del virus. Acuérdense que en los virus la idea es que en la mayoría de los casos haya eliminación. El virus no quiere matar al hospedador, ¿cierto? Él quiere dejarlo ahí para poder replicar.
Entonces, quien finalmente da la estocada realmente son las bacterias, parásitos y hongos. Bueno, entonces acá está, ¿cierto? ¿Qué requisitos tienen que darse? Entonces, un inóculo con suficiente virus viable. ¿Qué quiere decir eso? Pues si aquí alguien con gripa estornuda, pues estornuda solo una vez, y por eso está el tapabocas, ¿cierto? Bueno, no hay rollo. Pero si está haciendo tapabocas todo el día, gravísimo que me da más inóculo, ¿cierto? Con virus viable. Lo otro, el virus debe alcanzar a interactuar con células permisivas, por eso yo les decía, cuando hay gripa, usted puede usar probióticos intranasales, a la época de parciales, porque eso le va a ayudar a proteger sus mucosas para que no entren virus. ¿Listo? La idea es que no se replique. Y finalmente, si hay células permisivas, pues ahí sí todo dependerá de su inmunidad innata o de su inmunidad adaptativa. ¿Listo? Para ver si puede abortar la infección o no. Entonces tiene que tener los tres cositos por ahí. ¿Listo? Inóculo, una célula permisiva y que su respuesta inmune pues no funcione. Bueno, eso a su vez, ¿cierto? Lo hablamos también en sesiones pasadas, depende de la triada epidemiológica que está ahí, ¿cierto? Entonces, el ambiente, el patógeno y el hospedador. Entonces, normalmente tendremos algunos animalitos, ¿cierto? Que son reservorios, otros que son amplificadores, ¿cierto? Y finalmente, algunos hospedadores, ¿cierto? A los cuales les puede también llegar el virus y terminan siendo a su vez reservorios del mismo. ¿Listo? Entonces, algunos tendrán los signos, ¿cierto? Síntomas en el caso de los humanos, y otros pues simplemente no tendrán signos, serán asintomáticos con infección. Normalmente, vean, los virus se comportan así. Los que presentan signos siempre son menos, los que no presentan signos siempre son más. Por eso era gracioso cuando le preguntaban a uno, oiga, ¿usted le dio el COVID? Y uno decía, pues que yo sepa no, pero seguramente sí, ¿cierto? Todo depende de la PCR, al final es la que manda. Entonces, factores del ambiente, tenemos un montón de factores, ¿cierto? Entonces, estresores ambientales. Entonces ahí depende de los estresores ambientales que existan, pues también es más fácil que se presente una patología o no. ¿Qué estresores ambientales se pueden dar en los sistemas de producción? Estresores ambientales. ¿Qué se les ocurre? Y ahora de bienestar animal, pues tendría que disminuirlo, ¿sí? ¿Perdón? La densidad, sí, muy bien. Entonces, altas densidades complican las cosas, ¿cierto? Entonces, las gallinas que no pueden estirar las alas, ¿se vieron en bienestar? Porque ¡pum! Y le pega a la otra. Pues son gallinas que están como uno en el Transmilenio, ¿sí? A todo. Profe, uno de los profesores nos explicaba también que, por ejemplo, en las vacas, bueno, no me acuerdo, creo que sí eran las vacas, que a veces, digamos, entre semana había como varios operadores, ¿sí? Y el fin de semana había como solamente un operador, entonces creo que ellos tienen como, les ponen como el alimento en unos tubos o algo así, baja la comida, entonces mientras que llegaba como hasta ciertos animales, pues ya los otros estaban estresados pues, porque escuchaban el sonido de la comida, entonces cuando llegaban a los otros animales ya estaban estresados, entonces de pronto eso también podría ser un estresor, claro, ese sería más psicológico, sí, también. Y que por eso a ellos les ponían música, pues para que no se estresaran. No, eso sí lo tiene que comprobar el profesor. ¿Listo? ¿Por qué? Eso tiene que ver, y eso es un error que se comete en muchos sistemas de producción. No les cuento el estudio que nosotros hicimos con un estudiante. El estudio que nosotros hicimos con un estudiante fue en vacas. Ahora no le puedo decir qué pasa en cerdos o qué pasa en gallinas. En vacas no funciona. Nosotros hicimos eso se llama una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Saben lo que es un metaanálisis? ¿No? ¿Se llama metodología de investigación? Bueno, entonces le corrobora con el profe que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Eso, por eso que acá
Nadie, el que está parado acá, no tiene toda la razón y usted tiene que verificar toda la información. En los metaanálisis es cuando uno coge un solo estudio, porque un solo estudio no puede definir las cosas, ¿o sí? No. Entonces por ahí hay un estudio que dijo que encontró en la India que si a las vacas le ponían música en la India, las vacas bajaban el nivel de diestrés. Además no se habla estrés, sino se llama diestrés, ¿no? Bueno, interesante, pues nosotros fuimos con el estudiante, recopilamos todos los estudios, todos, no uno, todos. Y todos los estudios normalmente tienen algo que se llama desviaciones estándar y medias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es una desviación estándar y una media? Si no te preguntes lo que significa. No, profe, sí, no. ¿Qué es la media? El promedio, ¿cierto? Entonces el promedio. ¿Y cuál es la desviación estándar? Pues fácil, ¿qué tanto se aleja del promedio de algunos datos? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces acá está el promedio, pero puede ir hasta acá o puede ir hacia acá, ¿cierto? En la campana de Gauss, las desviaciones estándares. Bueno, como los estudios me dan eso, yo puedo comparar con los estudios que son similares y hacer un análisis de todos los estudios. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo hacer un análisis estadístico a la estadística. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más o menos me entienden o no? ¿Sí? Cuando se le hizo un análisis estadístico a todos los estudios sobre música, resulta que no hay diferencia significativa. Eso no es cierto que la música disminuye el estrés en vacas. Yo se lo compruebo en vacas. Ahora, no sé en cerdos, no sé nada, pero en vacas funciona así. Y lo más interesante también del estudio, ¿cierto? Es lo que concluimos. Conclusión, nuestra conclusión, porque no funciona. Yo que también estudio esos temas de comportamiento. No funciona porque nosotros estamos asumiendo que los animales son humanos. ¿Quién dijo que la música funciona porque los animales igual que nosotros? Eso no tiene sentido. Porque los animales tienen sus propios ruidos. Tal vez, en vez de ponerle rojo, ya, no sé qué, tal vez para un animal funcione más los sonidos de la naturaleza, el ruido de una cascada, el sonido de la lluvia, otros tipos de sonidos. Pero voltear y decir que si las vacas no escuchan rojo, ¿está bien? Ese era el automóvil y se desgana. Esa fue la conclusión de nuestro estudio. Entonces, para darte la explicación, para mí, no. ¿Le tengo el estudio? Sí. ¿Lo quiere? Me escribe y yo le paso el estudio. ¿Listo? Pero, volviendo a los estresores, sí, claro. Toda aquella alteración de lo predecible, no solo en términos de que faltan empleados o no, sino toda alteración de la predictibilidad es un factor estresante. Me explico. ¿Qué les da a ustedes más estrés? ¿Un quiz sorpresa o un quiz avisado? Un quiz avisador. ¿El avisador? ¿Tomas estrés? Bueno, en general, Todos. eso no, pues eso es una diferencia individual. En tu caso puntual el avisado, pero no tiene que pasar la Porque es que siento el que sorpresa. cuando es avisado, pues creo que, bueno, en mi caso yo me pongo a estudiar todos los temas, entonces como estudio todos los temas, no sé qué me van a preguntar y pues me enredo. Entonces estudio todo, pero al final no estoy estudiando nada. Es por eso, pero no sé. Pero tú eres el outlier, porque la los sorpresas son los que nos estresan más y normalmente, si es así, no importa, es una diferencia individual, o sea, por eso existen las diferencias individuales. Gracias a Dios, nosotros seríamos la misma vaina, sería súper aburrido, ¿sí o no? Pero normalmente, a la gran mayoría, lo impredecible lo asusta más, ¿cierto? Lo estresa más, no hay más problema. Entonces, en respuesta a lo que decían los operarios, lo impredecible a los animales normalmente los afecta más que lo predecible. O sea, si tú mantienes la rutina, los animales no se estresan o no llegan al estrés, mientras que si le estás cambiando la rutina, sí. Por eso los protocolos que se usan en el comportamiento son de estrés crónico, pero impredecible. Si es predecible, el animal recibe su enriquecimiento ambiental. ¿Ya? Bueno. Entonces lo del ambiente, ¿cierto? El frío, el calor excesivo, claro, todo eso afecta. Y es bien gracioso, ahorita cuánto estamos, como a 20, ¿qué?
A 24, ¿cómo está? ¿A cuánto está la temperatura? A 20, bueno, ya veo bajada. Dice que a 20. ¿A 20? 18. Quién sabe a medida cuánto habrá hecho, pero por ejemplo nosotros asumimos que las vacas son de por sí tolerantes al calor, ¿cierto? Sobre todo las índicos que no sufren de estrés térmico, porque para eso están adaptados. ¿Saben cuál es la zona de confort de un índicus? ¿Hasta dónde llega? La zona de confort. La zona de confort quiere decir que dentro de tal y tal temperatura no tengo que estresarme para disipar el calor. O sea que mi respuesta es más conductual, que estoy tranquilo, que el calor no me afecta. Pero paso a la zona de confort y ya empiezo a generar los mecanismos de estrés. No, No me indicusitamos. eso llama los de la clase mucho más que el trabajo. Pero ¿hasta qué grado son indicus? ¿Cuánto? 35. Y más. 26, 25 grados centígrados. Quiere decir que en la mayoría de nuestros sistemas de producción, esos animales viven con estrés calorífico. Y nosotros asumimos, por convención, que no, que esos son que sí, que aguantan. Usted dice un animal de esos que aguanta 40 grados. ¿Por qué? Porque pues ese es el sistema de producción, son los 37, 38. Pero el animal no está hecho para eso. Porque también hay una concepción errada. Los índicos realmente son animales tropicales. Los bos índicos realmente son animales tropicales. No, ojo porque nosotros lo decimos como un animal tropical y lo pueden corroborar con el profe de genética. Si yo digo es correcto o no, esos animales son subtropicales porque la India no queda en el trópico. La India es un subtrópico. Pero nosotros no tenemos, no, sí, sirve para la línea del Ecuador, pero es que se vaya a mirar el mapa donde la India no está sobre la línea del Ecuador como los nuestros. Los que sí son mestizos, los nuestros, los criollos, eso sí le aguantan mucho el calor, eso sí le llegan hasta los 95. El problema es que esos para frío, no quiere decir que pueden hasta los 5. Entonces nosotros tenemos condiciones de temperatura que asumimos que todo bien, empezamos a estar con factor ambiental, eso produce infección. Aunque el ejemplo clásico de los factores ambientales estresantes, seguramente usted lo vio con la fiebre de embarque. ¿Sí o no se recuerda la fiebre de embarque o no? ¿No se acuerdan la fiebre de embarque? Bueno, de pronto fiebre de transporte, algo así se la vieron enseñar. ¿Sí? ¿Cómo era el cuento de la fiebre de embarque? No era la misma española, ¿Ah? no era la misma española. No, así sí nunca lo he escuchado. Normalmente es de embarque o de transporte. Español. Bueno, cuénteme cómo le contaron a ver si es la misma. Que era que esa fiebre pues se transmitió por traer, digamos, animales contaminados de otros países. No es la misma historia, es la gripe española. Es no es la misma historia, no, la que yo digo es la fiebre de embarque, que normalmente le da a todos los animales que se transportan, a todos, ¿no? Pastelera motocial, malgenia, hemolítica, ¿cierto? ¿Listo? Los 3 microorganismos y virus sincitial respiratorio bovino. ¿No se acuerdan? ¿Ven en base? Bueno, esos 4 agentes biológicos, esos 4 agentes normalmente están aquí. O sea, las vacas normalmente tienen pasterola, hemófilos y exófilos, ahí están. Y micoplasma, que también puede afectar a ella. Ahí está. Pero la vaca no se enferma, ¿cierto? Están ahí los patógenos, hacen parte de su microbiota respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un estresor muy fuerte, como por ejemplo lo es el transporte, les da un síndrome respiratorio. Ahí sí causa infección, acá de la patogénesis. Pero sí les toca entenderse fiebre de embarque o de transporte, porque ese es el ejemplo clásico de por qué si el animal tiene el agente biológico, no se enferma hasta que lo estresan, ¿cierto? Hasta que lo meten en el embarque. Después se llama fiebre de embarque. Después están los factores del patógeno, ¿cierto? Que era un poquito lo que hablábamos. Entonces, la raza, el tipo de genética influye mucho, ¿cierto? Entonces, eso también hace que algunos animales sean más susceptibles que otros.
El ejemplo clásico que ustedes vieron, ¿cierto? Es sobre todo el de homocigotos y heterocigotos en bovinos, ¿cierto? Entonces, si yo mezclo animales de diferentes razas, obtengo vigor híbrido y normalmente esos animales son más rústicos, ¿cierto? Tienen más rusticidad, son más fuertes frente al ambiente. En cambio, si son homocigotos, ¿cierto? Son más débiles. El animal entre más puro es más débil a la infección, entre más cruces, más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando también la resistencia de agua? Porque estoy mezclando como las resistencias del padre y la madre que me gusta. Más o menos, pero ¿por qué? Porque un animal, y eso también explica también por qué usted a veces se enamora de chicos feos. ¿Sí le ha pasado? ¿No? Que usted dice, ¿pero por qué esa madre está horrible, pero me encanta? ¿No les ha pasado? ¿No? Qué bueno. A los demás, pero ella se lo da de ya está, es que se está fuera. Bueno, por algo muy sencillo que se llama variabilidad Genética. genética. Si usted tiene un bicho así, ¿cierto? Una cosa así, Ay, ¿cierto? Y otro bicho así. Cuando usted los cruza, obtiene mayor variabilidad genética. La variabilidad genética es para todo. Entonces, digamos que acá veces varias enfermedades. Esta es la que tengo para IDR, para diarrea bovina, para brucela, ¿cierto? Y yo qué sé, para leptospira, así decirlo. ¿Sí? En cambio, eso lo tengo para diarrea bovina. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Va a haber mayor variabilidad. Si yo me mezclo con otro puro, ¿cierto? Tengo menos variabilidad genética. Entonces tengo menos resistencia a las infecciones. Por eso los animales puros siempre son los peores. Y los animales más mezclados son los mejores. Lo que pasa es que nosotros nos mintieron cuando nos colonizaron. ¿Cierto? Nos dijeron una gran mentira, que la raza pura era la que debía dominar y era la fuerte. Mentira, ellos eran la raza débil. Por variabilidad genética, hoy sí lo entendemos, en esa época no lo entendemos. Por eso nos metieron en el cuento, ¿cierto? Y bueno, no me voy a ir con política, pero ese es el punto. Variabilidad genética. ¿Y por qué explica que a usted le gusten los chicos feos menos a Rafaela? Es porque resulta que hasta cierto punto nosotros emitimos feromonas. ¿Sí? Claro, la cultura y la sociedad nos ha vendido todo por los ojos. Nosotros somos una especie visual también. Entonces te dicen, el prototipo de man tiene que ser, y cambia, ¿no? En mi época era Brad Pitt, ahora son los BTS. Entonces, no sé. En mi época un man tenía, un man pinta era con cara de macho. Hoy en día no sé. ¿Listo? Entonces, no sé, ustedes dirán, ¿cómo les gusta ver? ¿No? Los BTS. yo no sé cuáles son. Eso se lo vende a uno la cultura. No obstante, uno tiene feromonas. Y las feromonas transmiten el complejo mayor de su compatibilidad. O sea que usted es capaz de ver el complejo mayor de su compatibilidad de la otra persona. Y por eso, aun si usted no lo quiera, le termina gustando el feo, porque el complejo mayor de su compatibilidad es diferente del suyo y le va a proporcionar mayor variabilidad genética. Entonces, por acá, ¿listo? Entonces, mi estatus inmunitario, mi genética y mi edad también pues, hacen que se favorezca con la infección. ¿Listo? Triada epidemiológica. Bueno. Además, yo lo puedo medir en esto rapidito porque realmente esto sí ya es muy debido. Entonces, simplemente, al igual que en farmacología, existen dosis letales. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto el virus necesita para causar mortalidad? Entonces, hay lo mismo, ¿cierto? Y hay dosis infecciosas. ¿Cuánto necesita, cierto? Para infectar al 50% de los animales. Entonces, hay una dosis letal. ¿Listo? Y una dosis infecciosa, que usted necesita cierta cantidad de virus, que hablamos ahorita, cierta cantidad de inóculo infeccioso, para producir una infección
y quizá para establecer mortalidad. ¿Listo? Bueno, aunque esto es carretazo, esto es muy de... Eso no se lo va a preguntar en un parcial. Eso es más como para ustedes, para entender si alguna vez les sale un texto. ¿Listo? Entonces, ya para la próxima, frescas. Si les gusta el feo, pues, y la amiga lo critica, pues se puede decir, pues Rafaela la que hace. Bueno, eso en cuanto a patogénesis, ¿cierto? ¿Cómo se va desarrollando la enfermedad? Ahora viene la virulencia. ¿Qué es la virulencia? ¿Recuerdan? ¿Perdón? O sea, el nivel de daño. Más o menos. Yo la verdad me lo aprendí de una forma más sencilla. Y es si el virus puede burlar el sistema inmune. ¿Sí? La capacidad que tiene el virus de burlárselo, saltárselo, ¿cierto? Esa sería la virulencia. La virulencia es la capacidad de burlar el virus. Y ahí sí, lo que tú mencionabas. Si burla el sistema inmune, pues es capaz de producir enfermedad. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer determinante es que tiene especificidad por tejido y hospedador. O sea, todos salimos a nosotros. Es específica de ungulados. Y hay unos silvestres no ungulados. Esto es específica. Acá hay unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el VIH nunca afecta a neuronas, ¿sí? Pero sí tiene un gran tropismo por macrófago, ¿cierto? Por eso produce inmunodeficiencia. Normalmente infecta sobre todo macrófagos. Acá hay otro. El virus normalmente afecta es tracto respiratorio, no cerebro, aunque algunas cepas sí podrían llegar, pero normalmente no. Y finalmente, la mixomatosis, ¿cierto? El mixoma, ¿vieron mixomatosis en bienestar animal? ¿No? La mixomatosis es un dilema fuerte en bienestar animal porque es con lo que se hace control del lagomorfo. ¿Saben lo que es un lagomorfo? Lagomorfo, sí. Son conejos, liebres, ¿cierto? Entonces los conejos y las liebres se afectan por el mixomatosis, que les genera una muerte, pero por tumoración. Se parece como al que veíamos en Marek y mata al conejito, pero el conejo no muere mal. Entonces, allá estamos dando ese virus, pero es un gran dilema ¿por qué? La muerte no es indolora. El animal va a sufrir bastante de mixoma. ¿Listo? En el caso del mixoma, pues lo que hablábamos, le va a dar solo el conejo, se puede inyectar el mixoma y no le va a pasar nada. Nada al conejo, se lo va a afectar. Entonces, siempre tiene una especificidad por tejido y por hospedador. ¿Listo? Los virus son bien específicos. Por ese lado son más chéveres que las bacterias, porque las bacterias son un poquito más alocadas. ¿Sí? Por ese lado es bien chévere. Por ejemplo, eso explica por qué la rabia, esta es pregunta como de CAES. ¿Saben qué es el CAES? El CAES es lo que viene encima dentro de unos poquitos años y el cual, lo haga ese CAES, el cual se siente que le muy bien a todos. Porque a que no le vaya bien, pues chichar. Si se acaban de chichar, ahora no hacen chichar. Bueno, antes cuando no existía el bullying, ¿se alcanzó? Sí, se alcanzó. Bueno. Entonces, hablando de CAES, estas preguntas de tipo de CAES, si le CAES les sentir bien a todos porque no ese es el estatus de la universidad. Que por cierto, no saben si ustedes que la UCA les fue muy bien en el último. Van de primeras, pues no la embarran. Sí, van de primeras, sí. Pero en general de todas las... NB. Pero que lo que sale sea ustedes. Por eso. No, ya no está. Pero MB se contra la misma prueba. No, diferente. A los MB, que no se interesan los bien. ¿Listo? Bueno, pregunta de CAES: ¿por qué el virus de la rabia tiene el tropismo por todas las especies de los animales? ¿Por qué?
Porque resulta que todos los animales tenemos esos mismos receptores en el sistema nervioso central, gangliósidos. Y esa es la razón. Como todos tenemos gangliósidos, a todos los animales de sangre caliente, vertebrados y cordados, les da rabia. ¿Listo? Todos. A la cabra, a la vaca, al murciélago, a todos. ¿Listo? ¿A los reptiles no les da rabia? No. A los mamíferos sí. A los mamíferos de sangre caliente, todo depende que como mamíferos de sangre caliente. A las aves. Les da rabia. Mamíferos fríos. De colchón son las aves. Rabia. Colchón. No, se puede ver, no te has comido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este tipo de receptores es muy ubicuo porque es de todas las placas neuromotoras. Hasta donde sé, mamíferos de sangre caliente tendría que averiguarlo de aves. ¿Listo? Bueno. Y acá entonces, por ejemplo, lo que le da el coronavirus también, su amplia gama de hospedadores, que son estos receptores. Estos receptores de coronavirus hace que existan muchos coronavirus. Lo que pasa es que no se vendieron solo el de la pandemia, pero el coronavirus ha existido siempre. Y es muy frecuente, o sea, que un animal no tenga coronavirus es raro. Todos los animales tenemos coronavirus todo el tiempo, porque los coronavirus hacen parte también de la microbiota del intestino. Están ahí. O de la microbiota respiratoria dependiendo de la especie. Entonces, por ejemplo, en cerdo, cuando hay un coronavirus, solo que el coronavirus puede ser respiratorio, ¿cierto? O puede ser gastrointestinal. ¿De qué depende si va a ser respiratorio o gastrointestinal? Del receptor. El receptor define qué va a ser ese coronavirus. Uno bien famoso, un coronavirus que es bien famoso. Normalmente los coronavirus causan o un leve resfriado o una leve gastroenteritis. Es lo que causa normalmente el coronavirus. Excepto en el gato. En el gato sí le tocó la de malas. Ya vemos por el gato. En el gato. ¿Por qué? En el gato, donde normalmente el coronavirus debería comportarse también así, con una leve infección respiratoria, una leve enfermedad gastrointestinal, él muta. El berraco muta y cuando muta produce la famosa peritonitis infecciosa, peritonita. Entonces el gato sí es de malas con el coronavirus porque el gato sí desarrolla una enfermedad muy grave. ¿Listo? Para nosotros es una enfermedad más o menos normalita. ¿Listo? No le produce más que algo que otro problema entérico. Y ya. O respiratorio. ¿Listo? Entonces ahí hay que determinar del tipo de receptor. Siempre tiene receptores beta, alfa, delta o gamma. Dependiendo de ese receptor, pues va a afectar una especie diferente. ¿Listo? Entonces, porque son muy específicos. Bueno, ¿qué otra cosa determina la virulencia? Lo que ya vemos. ¿Listo? Las mutaciones. Entonces, la mutación, que a su vez está relacionada a esto, ¿cierto? A los hospedadores, entonces estamos relacionados al hospedador, la mutación determina, ¿cierto?, que va a afectar. Entonces también hace parte de la virulencia porque hace parte de los mecanismos con los cuales él va a burlar al sistema inmune. ¿Listo? Entonces recuerden, la DNA polimerasa, ya lo hemos hablado, tiene una gran capacidad de corrección en las mutaciones. Entonces los virus de DNA normalmente son corregidos. ¿Listo? Entonces, igual siempre va a haber una mutación, pero pues muy poquita, ¿cierto? 1 en 10 millones. Es bastante la corrección que se le puede hacer. En cambio, las de RNA no corrigen casi, corrigen solo 1 en 1000. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 1000 nucleótidos queda mal. O sea, que es más probable que mute los RNA, ¿cierto?, que los DNA. Por eso los RNA son los que nos dan más problemas en el tema de virus, no los DNA.
no tanto, porque hay corrección por parte de la DNA polimerasa, cosa que no pasa con el RNA polimerasa. Bueno, relación agente infeccioso, hospedador, ambiente. ¿Listo? Bueno, empecemos con algunas definiciones. Enfermedad infecciosa. Hablando de infecciosas, ¿cierto? Ya vimos la 1, ahora vamos en la 2, para que vean las cosas graciosas de la vida. A veces uno se sienta en esa misma sillita y no aprende que es un animal, no sabe que es un animal, no sabe que es una especie, pero a veces se ve. O a veces ese ejercicio, ¿cierto? Está haciendo cirugías y todo, y no sabe que es una especie y un animal. Entonces estudia un profesional veterinario. Lo mismo pasa con las infecciones. Muchas veces usted ve infecciosos y no sabe que es una enfermedad infecciosa. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Tiene que ver con los postulados de Koch, que ya habíamos nombrado. ¿Una enfermedad es una enfermedad? No, eso no está chévere. Van a ser las alteraciones fisiológicas. ¿Perdón? Las alteraciones fisiológicas que causan un agente. ¿Un agente? Pues, Infeccioso. Un agente infeccioso. infeccioso. Sí, entonces lo primero, pues de los infecciosos hablamos de agentes infecciosos, ¿cierto? Porque la diabetes no es infecciosa, ¿sí? No. ¿Cierto? El Cushing, pues tampoco, ¿cierto? Entonces acá hablamos es de agentes infecciosos. Entonces cuando hablamos de enfermedad infecciosa, es algo muy importante, la gente tiene que ser infecciosa, o sea, normalmente un microorganismo, ¿cierto? No todos los microorganismos están vivos. El caso de los virus es una prueba. ¿Listo? Entonces, ahí va. Entonces, ¿qué es? Producido por un agente, ¿cierto? Infeccioso, va a tener la capacidad, más o menos de los postulados de Koch, de transmitirse de un hospedador susceptible a otro, ¿cierto? Los postulados de Koch. Pues yo soy el mismo agente biológico, yo se lo paso a otro, produzco la enfermedad. Ya sea directamente, ¿cierto? De un animal a otro, o puede ser, ¿cierto? Por una persona o por un hospedador intermediario, ¿cierto? Que eso hay bastante, sobre todo en parasitología. Aquí también, sobre todo para los flavivirus. Por ejemplo, ¿se acuerdan el de. ¿Se acuerdan de la vacuna? ¿Quién es el hospedador intermediario de la vacuna? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Lineal. Entonces, en ese caracólito no es pasión, ¿cierto? De tal forma que el control biológico de la pasión es que. No, el control biológico, no el hospedador intermedio, el control biológico. ¿Cómo hace, cierto, para no usar antiparasitarios? Sino más bien, yo quiero hacer control biológico porque los parásitos también hay resistencia. ¿Ah? Bueno, uno, pues que los bebés sean, como tiene que ser, ¿cierto? Agua potable. Lo primero es que las vacas tengan agua potable. De nuevo, bienestar animal, ¿no? Es el colmo. En el siglo XXI todavía existen vacas sin agua potable. ¿Sí o no? O sea que, aunque bueno, eso es bastante difícil llegar a ese tema cuando no haya agua potable ni la gente en agua diaria. Pero en teoría, en una granja, normalmente, por ejemplo, les cuento cómo funciona en Estados Unidos, en Chile, que estuve ahorita hace poquito, o incluso en algunas granjas de producción en el Perú, usted puede servirse del agua que toma la granja y consumir agua potable. ¿Acá pasa lo mismo? Entonces debe ser, ¿sí o no? Entonces, bueno. Un hospedador intermedio. Volviendo al hospedador intermedio, ¿cuál es el control biológico? Entonces, bueno, agua potable y el segundo, si no puede hacerla, los patos. ¿No se da esa? Los patos se encantan con eso, los cálculos. También pasa el control biológico con eso. ¿Listo? Entonces, un hospedador intermedio de naturaleza vegetal, puede ser, ¿cierto? O animal, o un vector, ¿cierto? O un medio inanimado. Entonces, siempre dentro de la triada epidemiológica agente, hospedador, medio ambiente. ¿Listo? Pues básicamente, transmitirse de uno a
¿Se le puede pasar la diabetes de una persona a otra? Pero puede ser heredativo. ¿Dime? Pero se puede heredar. ¿Se puede heredar? No. 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 Ahí, bueno, sí, no, más bien. En genética, no todo depende de la genética. ¿De qué depende el otro porcentaje? Del ambiente. Del ambiente. Entonces, si usted tiene una genética que la predispone, la genética no es determinista, la predispone a sufrir diabetes, pero usted tiene un buen estilo de vida, usted no se la pasa comiendo pan, ni azúcar procesada, y además hace ejercicio, ¿por qué hay diabetes? Pero por ejemplo, la diabetes tipo 1 que pues es como una enfermedad autoinmune que destruye las células beta, ¿eso también depende de la exposición? Pero también depende de la calidad de vida. De hecho, el tratamiento para ambas es el mismo, el tratamiento definitivo, ¿no? ¿Se le enseñaron o no? El tratamiento definitivo de diabetes, ¿cuál es? El tratamiento definitivo, porque la insulina no es el tratamiento. Usted está, sí, en el ejercicio. Con la insulina ¿qué está haciendo? Disminuir los signos. Disminuir los signos. ¿Pero el animal está tratado? No, porque usted sigue siendo insulino dependiente. Hasta el momento que usted deje de ser insulino dependiente, usted no está tratado. Y la única cura es el ejercicio. Y la dieta. No se buena dieta. Eso es en perros también, eso no es solo como humano. Es para todos. Por eso, en veterinaria, pero vean que ese es el típico ejemplo en veterinaria. En veterinaria muchos de nosotros, como les dicen, de que solo tratamos signos y nunca curamos al paciente. Por eso es más chévere la otra cara de la moneda, que es prevenir las enfermedades. O sea, no hay tiempo que enfermarse, no debería. Bueno, ya con un ejemplo de lo que trabajo. Yo trabajo con este sobre todo, ¿listo? Se supone que no hay, se supone. No obstante, nosotros ya encontramos que sí hay, ¿listo? Entonces, según el ICA no hay, nosotros acabamos de encontrar que sí hay. Como el ICA, nadie es del ICA acá, ¿no? Ni tiene familiares del ICA. Si ya tenemos familiares del ICA o eso, si le preguntan, yo amo al ICA. El ICA no hace buena vigilancia epidemiológica, entonces descarta muchos virus. Este es uno de los que explica, ¿cierto?, lo que es una enfermedad infecciosa. Normalmente, la enfermedad, y esto pasa mucho con las encefalitis, ya vamos a ver más adelante, la enfermedad tiene un ciclo silvestre, ¿cierto? Normalmente ella permanece en las aves. Resulta que Colombia es un país donde pasan muchas aves migratorias. Era imposible que no tuviéramos esto, pero bueno, según el ICA, no hay. Esto, lo que pasa es que estos mosquitos los pica a esos pájaros, pero los pica este mosquito, ¿cierto? El culex, que también es un vector de muchas otras encefalitis y muchos otros problemas. Ese culex, a su vez, pica a los caballos y el caballo normalmente es amplificado. Y al ser amplificado, el mosquito que pica pica a la gente y a la gente es la que termina siendo afectada. Entonces, es una zoonosis bastante importante. Porque yo terminé ahí en el rollo, estudiando virología. Entonces dirán, profe, ¿usted qué era de bienestar animal? ¿Cómo terminó estudiando virus? Resulta que a mí me llamaron por bajo el enfoque One Health. Y me dijeron, bueno, ¿usted qué sabe de bienestar animal? Si mejoráramos el bienestar del equino, disminuiríamos la circulación de enfermedad. Es para pregunta de investigación. Se supone que si un animal está más sano, menos probabilidades hay, ¿cierto?, de virulencia. Entonces, por ahí fue que yo terminé en este mundo de los virus, mirando cómo mejorando el bienestar de estos animalitos, podemos mejorar el bienestar de todos. ¿Listo? O sea, las aves se comen a los mosquitos. No, los mosquitos pican la ave. Ajá. Y el ave es la que tiene el virus. ¿Listo? Y entonces, ya el mosquito quedó con el virus después de picar el ave, y ahora el mosquito pica el caballo. El caballo es amplificado. ¿Sí? Es el West Nile, el Nilo Occidental. Sí. Pero Encefalitis del Nilo Occidental. ¿El mosco lo puede transmitir?
transmitiría varios. Sí, pero acá el que es fundamental es el caballo, porque este es el amplificador. O sea, el que va a hacer la mayor diseminación, porque todos los mosquitos llegan a picar a este. Y este es el que hace la diseminación, el ciclo urbano o rural. ¿Sí? Porque normalmente él estaría ya en la selva. ¿Listo? El problema son los caballos de las comunidades rurales. Aplicar a estos. Los otros cules que se están por acá, terminan de picar allá. Esa es una. La otra alternativa es la que hacen pero que ha fracasado, que es la que están haciendo con el gusano barrenador. ¿Se han visto? ¿Y qué? El gusano barrenador, Ah, con Cocleomia nimbinones, que es directamente, lo otro que podríamos hacer es afectar al mosco, ¿cierto? Control del vector como tal. En el caso del barrenador están tratando de controlar la mosca, pero no han podido. ¿Sí? ¿Se han visto o no? sí, sí. La Cocleomia. ¿No han visto? Ahí hay billete. Uy, en Centroamérica pagan un billete por los de que controlan el gusano barrenador. Con la pata justo, ¿no? Con la pata para que Sí, hay varios, entonces los gringos ya casi la tenían controlada. Lo que pasa es que ellos le pasan lo mismo que a la lactosa a nosotros. Nosotros, porque no hemos podido salir del rollo de la lactosa nunca, por culpa de Venezuela. En Venezuela no hay control de esa enfermedad, lo que quiere decir que todo el tiempo nos está entrando por la fuente de la lactosa. Siempre va a haber problema. A los gringos les pasa lo mismo con México. Ellos erradicaron el barrenador de Estados Unidos, pero en México siempre se les vuelve a entrar. Y de México ya están Colombia y todos con el porque México no lo controlaba. En Estados Unidos controlaron irradiando machos. Irradiaban los machos y los machos irradiados pues, no se reproducían y acaban con. Así los gringos se más claro. Pero pagan bien. Si usted de repente le gusta la parasitología, mire porque está pagando pero le toca que sea sin problema. Acá no pagan ni miércoles. Bueno, es. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? De lo que sería una enfermedad infecciosa. ¿Listo? Pásale un lado. ¿Listo? Entonces, un buen ejemplo. Listo. Después viene el paso a paso. ¿Listo? Entonces, entra, hay una verificación primaria, ¿cierto? Normalmente, y por eso es que uno, ¿sabes qué? Siempre que uno le da una manuquera que usted empieza a hacer agrieras y le duelen las amígdalas, casi siempre antes de que usted le dé gripo, no le da garganta, le da gripe, todavía no le da. Casi todo lo virus es igual, lo primero que afecta es tejido linfótica en la orofaringe, casi todos los virus es el mismo cuento. Entonces, la replicación primaria. ¿Listo? Una pregunta. ¿Para esa replicación primaria tienen algún tropismo? Sí. Normalmente por ganglios linfáticos. No todos, la mayoría. ¿Listo? Después, ¿qué es lo que hacen? Algunos se quedan localitos, ¿cierto? Pero la mayoría va a ser una replicación primaria y va a ir sistémico. ¿Listo? Normalmente es lo que hace un virus, sistémico. Después hay excreción, ¿listo? Entonces sale y después pues hay eliminación. Sería como el último paso, que es cuando ya uno se le acaba la enfermedad, pero antes usted ya se las pasó a todo el mundo la gripe. Ahora, si hablamos que acá pasa un agente infeccioso, ¿cierto? Pues ¿qué es un agente infeccioso? Pues un organismo capaz de producir una infección. Puede ser biológico como todos estos, ¿cierto? O no, como en el caso de los virus. Características de un agente infeccioso. Primero, pues tiene que tener una estructura particular, ¿cierto? Cada uno tiene su estructura particular. En el caso de los virus, material genético, ¿cierto? Y cápsula. Eso es lo que compone un virus o un virus. En el caso de los parásitos, pues ya es más complejo, ¿cierto? En el caso de los protozoos, pues más complejo. ¿Qué protozoo es este? Ya, ¿cierto? El fantasmita. Un tiempo fácil. Todos tienen estructuras particulares. Lo otro tiene que tener la capacidad de infectar, si no, pues no son. Estos no serían infecciosos. Después, capacidad de producir enfermedad, patogenicidad. Ojo con esa palabra. Una cosa es patogénesis, ¿cierto? O patogenia,
y otra cosa es patogenicidad, que ustedes lo están confundiendo con virulencia. ¿Listo? Entonces, ojo, sí, la patogenicidad y la virulencia están relacionadas, pero son diferentes. ¿Listo? La virulencia es burlar las barreras. Patogenicidad, ¿cierto? Ahí sí, la capacidad de producir enfermedad. Muy relacionadas, pero los términos son diferentes. Ojo con eso, pues, porque siempre los confunden. La virulencia es como uno, ¿cierto? Y dentro de la virulencia produzco diferentes grados de patogenicidad. Patogenicidad, enfermedad. ¿Listo? También tienen que tener variabilidad, lo que hablábamos, variabilidad genética, y tienen que tener viabilidad. Entonces tienen que tener la capacidad, ¿cierto?, de estar dentro del organismo o a veces de resistir el medio ambiente. Y finalmente tienen que tener inmunogenicidad, solo que algunas tienen menor o mayor grado, ¿cierto? Entonces producir la respuesta inmune. Bueno, ¿listo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Entonces, virulencia. Burlarse del enemigo. Y patogenicidad, enfermedad, capacidad de producir enfermedad. Entonces, la virulencia permite, ¿cierto?, tener diferentes patogenicidades. ¿Ya? Pero digamos que es obligatorio la inmunogenicidad porque como factor de virulencia algunos pueden de hecho evadir esa guardarse en ciertas células. Sí, pero tiene que haber algún grado de inmunogenicidad para producir enfermedad, porque lo que no nos produce enfermedad, pues todo bien, ¿sí? Que era lo que hablábamos de Posterior mutosa. Entonces la vaca tiene una posterela, pero si la vaca no sufre estresores, no hay capacidad de producción de respuesta inmune, no hay inflamación, no hay nada, ahí está controladita. ¿Listo? Bueno, esas fueron las características del agente infeccioso. Ahora, volviendo acá a echar carreta, están los de los peores que ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces la diferencia individual es importante. Que usted considere más estresable, ¿cierto?, más complejo, un parcializado que una sorpresa, eso también cambia la cosa. Porque quiere decir que a los demás les afecta más el parcial sorpresa, pero a ti el avisado. Conclusión, pero fresca. Yo le voy a hacer el parcial sorpresa. Bueno, ese, pues por obvias razones, ¿cierto? Ya lo vimos. La raza también es importante, ¿cierto? Razas predispuestas a patologías, ¿qué conocen? De perritos o gatos. O bueno, cerdos. ¿Ah? ¿Neoplasia? ¿Displasia? ¿Quién? Golden Retriever, aunque no son las predispuestas que fueron. Los pastor alemán. Pastor alemán tienen mayor predisposición. Pero finalmente, en términos de displasia de cadera, una cosa es la predisposición y otra la patología. El pastor alemán, por eso debe tenerlo flaco. Medio se engorda, me da espalda. Bueno, síndrome de Raquel, que está de moda, ¿no? Está de moda los Q. ¿Y qué me dicen del gen verde que está de moda también? A mí se me parece absurdo. ¿Del qué, profe? Los verdes, los mirlos. Sí, los machos. Sí, ¿no conocen los mirlos? Es verde, sí. Que por el plan que ahora me dice un dashboard verde. ¿Qué tiene Un un pelo dashboard largo? verde. El verde es un color como el pastor australiano, pero tú lo encuentras en bulldog, en todo. El problema es que tiene varios problemas. Lo voy a mencionar algunos. Sordos, ciegos y además tiene un gen letal. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas camadas se deben perder muchos cachorritos. ¿No les enseñaron los genes letales en genética? ¿Sí, no? Échenle un repaso y ahí seguramente van a encontrar la historia del gen verde, que es clásico de genes letales. ¿Listo? Entonces, obviamente la raza, el sexo también, pues hay patologías que son de hembra y otras que son de macho, ¿cierto? A un macho no le va a dar biómetro. No tiene cómo.
La edad también, la edad es bien particular, sobre todo en el tema de virus. ¿Por qué? Porque si hay virus que son específicos de ciertas edades y eso le ayuda a uno el resto en el diagnóstico, porque usted dice, uy, le dio al pollo cuando era pequeñito. Por ejemplo, les voy a contar una que tenemos más adelante, que es la enfermedad de Gumboro. ¿Listo? La enfermedad de Gumboro es una patología que afecta únicamente la bolsa de Fabricio. Entonces es fácil, como afecta la bolsa de Fabricio, pues usted solo la va a encontrar en pollitos, ¿cierto? No hay forma de que le encuentre a nosotros porque las otras carecen de bolsa de Fabricio. Entonces, como ahí está la bolsa de Fabricio, usted va, uy, está aumentada de tamaño, está hipertrófica, o está trófica, Gumboro. ¿Sí? Entonces la ayuda bastante en el diagnóstico. Y finalmente la individualidad, ¿sí? Entonces, la personalidad. ¿Vieron personalidad o no en animales? ¿O no? ¿Qué es una personalidad? Sí, realmente hay muchos, pero ¿qué es personalidad? ¿Qué es? Primero, ¿qué es? Pues lo que uno hace, o sea, lo que es diferente a las demás personas. No, ya lo sé. Sí, más o menos, pero pongámoslo en animales. Entonces la forma de comportarse, ¿cierto? Es completamente diferente. Pero a lo largo del tiempo, pues, normalmente. Ustedes seguramente lo que sí vieron parecido a personalidad, pero que no es personalidad, son los estilos de afrontamiento al estrés, o coping style. ¿No se acuerdan? En el tono que sabe mal. Coping style, proactivo y reactivo. Yo me acuerdo que. Proactivo, ¿no? Proactivo, reactivo. Proactivo. No, yo le hacían como las. De la música. No, proactivo tiene que ver, es como afronto al estrés. Entonces, resulta que un perrito, ¿cierto? Porque tengo dos perritos, podamos nombrar, ¿cómo se llama tu perrito, Rafael? ¿Alguien que se llama perro? Yo tengo perro. Maggie. ¿Maggie es tranquila o es nerviosa? Es una orden que es muy activa. Muy activa, o sea, no es nerviosa. No. ¿Alguien tiene un perrito nervioso? ¿Cómo se llama? ¿Coco? Coco y Maggie, ¿sí o no? Entonces, Coco es nervioso, Maggie es tranquila. Tienen dos tipos de personalidad cuando enfrentan el estrés. Muy seguramente Coco, cuando uno se asusta, se va a quedar congelado, se va a esconder. Y muy seguro Maggie, cuando se lo asusta, va a atacar. ¿Sí? Son estilos de afrontamiento diferentes. Pero además, en términos del eje hipotalámico hipofisiario adrenal y sistema nervioso simpático también son diferentes. Normalmente este animal, Maggie, va a tener un HPA, ¿cierto? Un eje hipotalámico hipofisiario adrenal menos reactivo, y un sistema nervioso simpático más activo. En cambio, Coco, seguramente, su eje hipotalámico hipofisiario adrenal va a ser más activo, pero su respuesta simpática es más lenta. Las formas de enfrentar un mismo estresor son completamente diferentes con el individualidad. ¿Listo? Entonces, esto también se vuelve súper importante y sobre todo en medicina de pequeños. En medicina de pequeños se cometen muchos errores porque, por ejemplo, nunca le han hecho una evaluación de personalidad al perro, o sí. No, eso los veterinarios no lo hacen porque si ni los etólogos los hacen, yo a veces les pregunto a mis colegas, ¿ha hecho test de qué? ¿De qué? Si no se hace, entonces usted a veces toma una muestra, ¿cierto? Sale elevado el cortisol y usted dice, se estresó. ¿Usted cómo sabe que no estaba con un animal que era proactivo o reactivo? ¿Cómo define eso? Entonces, por eso es importante. Y de eso también se derivan tipos inmunológicos. O sea, la respuesta inmune es diferente para cada uno. Hay un rollo que se los debieron contar. Si no se los contaron, a ver. Bueno, volviendo acá. Entonces, este es un ejemplo clásico que es herpes virus canino. Que acá hay algo para discutir y ese es el chévere para leer. ¿Por qué? ¿Existe el herpes virus canino en Colombia? Sí, pero no viene lo paradójico. A pesar de que existe, lo que pasa es que no tiene una prevalencia muy alta, o al menos no hay estudios al respecto, porque es una patología más de criaderos. Y acá, como los criaderos, ¿cierto? Son clandestinos. Sí, la mayoría de criaderos son clandestinos. Usted ha visto un
criadero oficial. Por ejemplo, ¿de dónde salen todos esos perros mirlos? Tengo ni idea. Están llenos, ¿no? Y no sabemos de qué criadero salieron. Es mismo, como acá todo es clandestino, no sabemos hasta qué punto tenemos altas prevalencias de virus o bajas. Lo que pasa es que no hay medición. Pero hay. Porque está permitido, porque para el senador, las senadoras no van a ser hombres. Porque para los políticos es más importante ser show que abordar la realidad. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Atacar a la que tiene las gallinas en jaula o hacer una resolución con las reuniones criadas? ¿Qué causa más show? Atacar a Ramón. Tantito Chapo Ramón así. Entonces, mientras tanto, hay un montón de perros jodidos que están promoviendo un montón de energía que no debería ser. Y la verdad va a sufrir más esos cachorros y esos animales con género que las mismas gallinas. Pues sí, están más relajados, pero no tienen todos sus problemas de salud. O ni qué decir de los braquicéfalos. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación se hace en base al sentimiento, no al concepto técnico. Es por eso. ¿Debería? Sí. En fin, los políticos. No me quedan sí, aparte de problemas de salud también. Pasan problemas comportamentales. También, conductuales. También. Entonces, bueno, en el perdido de una parabeca, no sabemos bien cómo están los estatus sanitarios de los perdidos. No lo tenemos, no tiene reporte. Yo lo he buscado, no lo he encontrado nada. Pero, además, usted no puede vacunar. La vacuna está prohibida. Entonces, si se le presenta un brote de perdidos, ¿qué va a hacer? ¿Para diagnosticarlo y para tratarlo? ¿Y por qué estaba prohibido? No sé por qué, así es el ICA. Para prohibir usted una enfermedad, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un estudio epidemiológico donde se garantiza que el país es libre de herpes virus. Si usted me dice que el país es libre de herpes virus, ahí sí no entra vacuna, porque no hay que traer virus, entonces no entra nada. Y usted hace controles estrictos para que no traigan perros del exterior. ¿Realmente es tan estricto traer un perro acá? No. Si allá en Estados Unidos hay VIH, acá se pasa, pero entra hasta con biometría. No tiene problema. Entonces es lo que se hace en el ICA. Por eso les decía, si les preguntan, yo hago el ICA. Porque me ven problemas, uno nunca sabe que yo me pongo cabellito. Sí, pero acá, dentro del salón, siendo académicos, no están haciendo las cosas del todo bien, no están haciendo las cosas bien. Bueno, el virus es una enfermedad que afecta dependiendo de qué etapa de la ontogenia produce diferentes tipos de patologías. Entonces, por ejemplo, en cachorros produce un signo respiratorio y neuronales fuertes, graves. Esos son los tipos de No, es un solo virus, sino que afecta diferente. Entonces, a las hembras les causa cierta patología, a los neonatos otro y a los machos otro. De hecho, a los machos casi que no les hace nada, les causa un cuadro respiratorio leve y ya. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve en adultos, básicamente usted lo va a ver es con una rinotraqueitis y ya, suavecito. Y si se acaso un conjuntivitis, es algo muy breve. Algunos que otros van a tener lesiones papulovesiculares, ¿cierto? En tracto genital, pero normalmente en adultos es asintomático. Los herpes virus, acá es donde puede estar el sesgo. Pensamos que no hay, porque acá hay mucho asintomático. Pero ahora viene el tema de criaderos. No sabemos, porque en criaderos hay mucho aborto. Pues vaya usted a saber si muchos de los abortos de criadero son herpes virus, mientras que los adultos están sin síntomas. Entonces ese es el gran problema. Herpes virus en adultos no hace nada, se acaso un respiratorio y ya. Pero acá en las hembras sí, les producen bastantes abortos, ¿cierto? Entonces, indicadores reproductivos, también las descargas genitales como tal, pero hasta ahí. Pero también el problemita es si para los cachorros sí los friegan. ¿Listo? Ahí sí va a haber respiratoria y neurológica severa y alta mortalidad. ¿Listo? O sea, que así normalmente es fatal.
usted termina pensando que era un moquillo, usted, no mató un moquillo. El moquillo también es respiratorio de una prueba, entonces usted, fue moquillo. Y se quedó ahí sin haber pasado 3 virus. ¿Por qué? No tengo cómo diagnosticar. No hay pruebas. Para yo poder hacer la prueba, me van a mandar a Estados Unidos. De pronto en Brasil, pero no va a haber Ecuador. Pero acá en Colombia, estamos ahí. Perfecto. Y como este virus, no hay como alguna forma. ¿Tratamiento? No, pues digo, pues en humanos es como un nervio de una forma prueba humana. O es una cosa muy diferente. Una prueba cruzada. Si tiene un antígeno cruzado, sí. Pero hasta allá no lo voy a ver igual. Pero si hay uno que se comparte un antígeno con humanos, sí podría pasar, claro. O sea, mejor dicho, sí podría diagnosticar que es el virus, pero no podría ser el canino o el de humanos. ¿Sí me van a entender? ¿No? La llegas hasta el gran lunes, pero ya no sabéis. Pero a los animales les puede dar el virus de humano. No, por eso te podrías tomar la muestra de un perro y podría darte que es un herpes, pero no sabrías qué herpes. Si el de canino, el de bovino, el de felino, Ok. ¿ya? Podría ser que herpes, pero no. Y tendrías que hacerlo obviamente en un laboratorio muy académico, porque normalmente si tú vas a pedir una licencia científica, no va a Para el tratamiento del problema es que nosotros empezamos a ver los antivirales, entonces sí. Más adelante vamos a ver los antivirales. El problema es que los antivirales no están probados. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en medicina veterinaria? Usamos los humanos en animales y miramos a ver si funciona. Pero hay personas que no se enfermedades, sobre todo para peritonitis infecciosa, sí. Ahí sí se han probado los antivirales. Pero las dos patologías, no. Entonces podrías utilizar los mismos que se usan en humanos para ver el virus y el testóster, pero a la de Dios, ya sabes si funciona. ¿Puedes saber? No hay pruebas. Bueno, ¿cómo ven? ¿Un café o qué? Sí, pero Echar un café. Cojitas como 500. Hay una de Sí.